Apreciado estudiante, en esta oportunidad vamos a estar hablando acerca del procesamiento tubular del filtrado glomerular. Con respecto entonces a la reabsorción y la secreción del túbulo renal, a medida que el filtrado glomerular pasa por los túbulos renales, fluye entonces de forma secuencial a través de las diferentes partes, ¿verdad? El túbulo proximal, el asa de Henle, el túbulo distal, el túbulo colector y finalmente el conducto colector. Antes de eliminarse, obviamente, la orina, ¿verdad? Entonces, a lo largo de ese recorrido, algunas sustancias se reabsorben de manera selectiva en los túbulos y vuelven a la sangre, mientras que otras se secretan desde la sangre, ¿verdad?, a la luz tubular. Entonces, finalmente, la orina ya formada y todas esas sustancias que contienen representan la suma de tres procesos básicos que se producen en el riñón. ¿Cuáles son? La filtración glomerular, la reabsorción tubular y la secreción tubular. Es por eso que en la fórmula van viendo entonces que la excreción urinaria es igual a la filtración glomerular menos la reabsorción tubular más la secreción de los túbulos. Esta es una imagen que nos está mostrando entonces dónde están ubicadas justamente la corteza y que en la corteza se encuentra entonces lo que sería la nefrona, y la nefrona vendría a ser entonces, digamos, el eje central, por supuesto, ¿verdad?, del riñón, donde tenemos una arteriola aferente, una arteriola eferente, que van permitiendo entonces que el riñón reciba su flujo sanguíneo y permita con las funciones que ya habíamos visto en filtración glomerular: la regulación de la presión arterial, del agua, de los electrolitos, de la eritropoyetina, de la vitamina D, etc. Y vemos aquí también que a nivel del túbulo distal está lo que sería la nefrona yuxtamedular, sobre todo donde tiene la mácula densa, que es una especie de sensor que va midiendo entonces cómo se encuentra por medio de la renina ahora la presión arterial. Y más abajo tenemos los vasos rectos, que son los vasos que van a permitir entonces que la parte de la médula pueda recibir también su aporte sanguíneo, porque esta estructura medular recibe el 1 o 2% aproximadamente de toda la circulación para poder cumplir con sus funciones. Y a nivel medular, entonces, ¿cuál es la función que cumplen? La producción, ¿verdad?, o la formación de una orina concentrada. Con respecto a los mecanismos básicos de la excreción renal, entonces vemos nuevamente la arteriola aferente, la eferente, ¿verdad?, que se encarga de la filtración, la reabsorción, la secreción y la excreción a nivel de los urinaria, ¿verdad? Entonces vemos los distintos mecanismos que van participando. Entonces, la excreción urinaria es el producto de la filtración glomerular menos lo que se reabsorbe, sumando nuevamente lo que se va secretando. Con respecto a esta imagen, nos está mostrando que hay 4 sustancias de la A hasta las D, y vamos viendo cómo pueden ir pasando por los distintos procesos y por supuesto ir eliminándose. En la figura A, por ejemplo, podríamos ver la medida de filtración glomerular a partir del aclaramiento renal de inulina, donde la inulina es filtrada, ¿verdad?, libremente por los capilares glomerulares, pero no es absorbida entonces por los túbulos renales. Entonces, generalmente sabemos, ¿verdad?, que la inulina no es la única sustancia que puede usarse para determinar la filtración glomerular. Otras sustancias que se han usado entonces en la clínica son el iotalamato radiactivo, ¿verdad?, y por otro lado también la creatinina. Si nos fijamos en lo que respecta, ¿verdad?, entonces a la figura D, por ejemplo, también es una medida del flujo plasmático renal a partir de la eliminación del ácido paraminohipúrico. Entonces ese ácido paraminohipúrico se filtra libremente por los capilares glomerulares, pero también se secreta desde la sangre capilar peritubular a la luz tubular. Entonces esa cantidad de paraminohipúrico en el plasma de la arteria renal es aproximadamente igual al ácido paraminohipúrico excretado en la orina, por lo que el flujo plasmático renal puede calcularse a partir de la eliminación entonces del ácido paraminohipúrico. Para ser más precisos, entonces podemos corregir para que el porcentaje del paraminohipúrico que está todavía en la sangre cuando deja los riñones, entonces vendría a ser también una forma de evaluación de cómo está filtrando justamente nuestro riñón. Entonces son ejemplos que vamos utilizando ahora en la práctica diaria. Lo que usamos mucho es el aclaramiento de creatinina para poder realizar entonces
la determinación del aclaramiento justamente. Por eso se llama aclaramiento de creatinina. Con respecto a la filtración y excreción de diferentes sustancias, vemos entonces que la glucosa aproximadamente habrá una cantidad filtrada de 180, prácticamente se reabsorbe en su totalidad, no se excreta para nada y es un 100% prácticamente el porcentaje de carga reabsorbida. Lo mismo pasa con el bicarbonato, mayor a 99,9%, igual que el sodio, igual que el cloro, el potasio en menor proporción. La creatinina, como vemos, prácticamente se excreta, habrá 1,8, es lo que usamos normalmente entonces para calcular el aclaramiento del filtrado glomerular. Y vemos que no se reabsorbe, y la glucosa se reabsorbe un 50% aproximadamente. Partimos entonces lo que sería ya la reabsorción tubular, donde describiríamos entonces sección por sección, que sería del túbulo contorneado proximal, el asa de Henle con sus distintas porciones, túbulo contorneado distal y el túbulo colector, ya sea cortical y colector medular. Cuando hablamos entonces de la reabsorción tubular, tenemos varios mecanismos que van a permitir entonces de alguna manera justamente llevar a cabo con este proceso, donde vemos entonces que pueden ser por mecanismos de difusión, distintas moléculas que van pasando entonces a lo largo, ¿verdad?, de la estructura por medio de difusión. Por ejemplo, el dióxido de carbono es un ejemplo de las que va pasando por difusión. El oxígeno también va permitiendo, ¿verdad?, el pasaje justamente por la difusión, pero también tenemos otras formas como la ósmosis, ¿verdad?, que va permitiendo el pasaje, en este caso, ¿verdad?, del agua por un lado, y por el otro lado también tenemos, ¿verdad?, los transportes activos que vamos a ver más adelante. Entonces, la reabsorción del agua y los solutos filtrados desde la luz tubular a través entonces de estas células epiteliales tubulares del intersticio renal y de nuevo hacia la sangre. Entonces los solutos se van a transportar a través de las vías, como dice ahí, transcelular, por un lado, ¿verdad?, por difusión pasiva o ya sea transporte activo. ¿Qué transporte activo vamos a estar manejando aquí? Transporte activo primario, por un lado, con el ejemplo, ¿verdad?, de la bomba de sodio potasio TPasa, también con la bomba de protones. Y por supuesto también vamos a tener transporte activo secundario con el manejo justamente de los intercambios prácticamente de sodio por glucosa, etc. Entonces, o puede ser también el transporte entre las células, que es la vía paracelular, donde vemos ahí, ¿verdad?, por difusión. Entonces el agua se va transportando a través de las células y entre las células tubulares, ¿verdad?, por medio de la ósmosis, y el transporte de agua y solutos entonces desde el líquido del intersticio hacia los capilares peritubulares tiene lugar entonces por lo que sería la ultrafiltración, que sería entonces el flujo, ¿verdad?, de masa. El ejemplo entonces de varios mecanismos que tiene entonces a nivel del riñón para poder transportar justamente las sustancias. Cuando hablamos del transporte activo primario, entonces tenemos el desplazamiento, ¿verdad?, de soluto en contra de un gradiente electroquímico. El más común suele ser entonces la bomba de sodio potasio TPasa, pero también tenemos la bomba de protones, la TPasa de hidrogenión por potasio, ¿verdad?, y la bomba de calcio, que también son elementos importantes entonces cuando hablamos entonces de toda la funcionalidad del riñón. El transporte activo secundario tiene una particularidad, ¿verdad?, que viene a ser entonces el acoplado indirecto a una fuente de energía que está relacionada con el gradiente iónico. Entonces, ejemplos podríamos verlo entonces, por ejemplo, en el transporte activo secundario de sodio con glucosa o de sodio con aminoácidos, que son necesarios y que vemos que prácticamente la glucosa lo absorbe en un 99,9%, si no es casi el 100%, ¿verdad?, de lo que se filtra, entonces se vuelve a reabsorber, al igual que los aminoácidos. Cuando hablamos de transporte tubular máximo, tenemos varias sustancias, entre ellas son la glucosa, también podría ser los fosfatos, las proteínas, los uratos, etc. Entonces, ¿qué representa el transporte tubular máximo? Es la carga filtrada, ¿verdad?, cuando supera la capacidad de aquellas proteínas transportadoras. Entonces, aquí lo que tenemos es la relación entonces entre la carga filtrada, por ejemplo, de glucosa y esa reabsorción de glucosa por los túbulos renales y la excreción nuevamente de glucosa en la orina. Entonces el transporte máximo viene a ser la intensidad máxima con la que puede reabsorberse la glucosa de los túbulos. Y el umbral para la glucosa entonces se refiere a ¿qué? A la carga de glucosa en que ésta empieza a excretarse justamente en la orina.
Muchas veces en situaciones ya de enfermedad, por ejemplo, vemos que los pacientes traen sus análisis de orina y vemos que donde dice dentro de los análisis de orina uno de los parámetros que se analiza justamente el pH, la densidad, luego se analiza si hay o no proteínas, cuerpos cetónicos, urobilina, etcétera. Y muchas veces ya cuando tenemos algún familiar que porta alguna enfermedad de base, como por ejemplo la diabetes mellitus, aparece proteínas, una cruz, dos cruces, tres cruces, cuatro cruces. O también aparece glucosa, ¿verdad? La glucosuria, que es la eliminación de la glucosa por la orina. Glucosa una cruz, dos, tres. ¿Qué significa eso? Que probablemente la cantidad justamente del transporte tubular máximo ya alcanzó hasta su tope máximo y a pesar de eso existe un remanente todavía de glucosa que está ahí perpetuando en el cuerpo, que lastimosamente no queda otra opción que eliminarla por la orina. Entonces, cuando estamos perdiendo glucosa por la orina, por supuesto que algo no está funcionando muy bien, que digamos. Y ese transporte global máximo en los riñones, que es normalmente unos 375 miligramos por minuto, se alcanza cuando todas las nefronas han alcanzado la capacidad máxima justamente de reabsorber la glucosa. Entonces, la glucosa plasmática de una persona sana casi nunca es tan alta como para provocar, por supuesto, la excreción en la orina, incluso tras una comida, porque se supone que el riñón está trabajando y cumpliendo con su función de reabsorción. Sin embargo, cuando una persona porta diabetes mellitus y prácticamente está con un mal control de su enfermedad, entonces esa glucosa plasmática puede aumentar a cifras altas y hacer entonces que la carga filtrada de glucosa supere el transporte máximo y dé lugar entonces a una excreción urinaria de glucosa, y eso sí se torna algo patológico porque finalmente, ¿verdad?, hace que el riñón vaya empeorando, se dañe la estructura justamente del riñón y finalmente los pacientes comienzan a tener sus fallas renales crónicas, por supuesto, ¿verdad? Entonces, el transporte máximo de estas sustancias que se reabsorben lo hacen entonces de manera activa, ¿no es cierto? Y como les decía, en el adulto el transporte máximo de glucosa es como media, ¿verdad?, alrededor de 335 miligramos por minuto, mientras que la carga filtrada de glucosa es de unos 125 miligramos por minuto. ¿Y de dónde viene esto? La filtración glomerular por la glucosa plasmática. Entonces, con incrementos acentuados de esa filtración glomerular o de la concentración plasmática, por supuesto, de la glucosa, se incrementan entonces esa carga filtrada, ¿verdad?, por encima de eso, y finalmente no puede reabsorberse. ¿Por qué? Porque la cantidad ya es muy excesiva y terminan eliminándose por la orina. Entonces, cuando la concentración plasmática de glucosa, por ejemplo, dar un ejemplo, ¿verdad?, es de 100 miligramos, ¿verdad?, en 100 ml, y la carga filtrada está en su valor normal, prácticamente no hay pérdida de glucosa por la orina. Quiere decir que un paciente que mantiene su glicemia menor a 100 miligramos por decilitro no tendría por qué perder, por supuesto, ¿verdad?, glucosa por la orina. O sea, yo no tendría que encontrar glucosuria, por ejemplo, cuando le hago un análisis de orina simple. Sin embargo, si la concentración plasmática de glucosa supera ya los 200, ¿qué quiere decir? Que yo le hago un control en ayunas a un paciente en particular que no se conoce diabético, o el que se conoce diabético y todos los días mantiene 200 miligramos por decilitro de glucosa, algo no está funcionando, o no está cumpliendo con el plan de alimentación, o no está haciendo su actividad física, o no está tomando su medicación. Entonces algo está pasando que hace que justamente ese paciente, ¿verdad?, tenga un aumento obviamente de la glucosa. Y entonces eso aumenta ya la carga filtrada, ¿verdad?, unos 250 miligramos por minuto, y ahí sí ya comienza a aparecer una pequeña cantidad, por supuesto, de glucosa en la orina. Entonces este punto es lo que se denomina justamente umbral, ¿verdad? Y esta aparición de la glucosa en la orina viene a ser el umbral y tiene lugar justamente antes de que se alcance el transporte máximo. Es decir, es como un control, como este umbral que están viendo aquí en la diapositiva. Ahora nos hace decir, bueno, algo está funcionando, ¿verdad?, no adecuadamente. Vamos a ponernos las pilas, realmente vamos a ir evaluando nuevamente qué es lo que está pasando. Y es lo que vemos entonces en los pacientes cuando vemos pérdida de orina, una cruz, por ejemplo, en su orina simple, pérdida de glucosa, una cruz en su orina simple. Ya vamos investigando un poco más si no está teniendo, por ejemplo, un síndrome metabólico, o vamos a investigar un poco más si ya no es un sobrepeso lo que está teniendo el paciente, o si no está con obesidad. Entonces, todos esos son factores que hay que ir evaluando. ¿Para qué? Para tratar de no llegar justamente a la diabetes, si podemos, en prediabetes. ¿Por qué? Porque el paciente en prediabetes por lo menos tenemos esa chance de tratar de volverlo a la normalidad.
una vez que ya nos han diagnosticado lastimosamente de portar la diabetes, no hay marcha atrás, pero sí se puede mantener siempre con buenos controles, pero para eso el paciente tiene que poner de su parte, cumpliendo con su plan de alimentación, haciendo actividad física y tomando su medicación. Nuevamente aquí cuando hablamos entonces, la imagen nos muestra entonces lo normal que habíamos dicho era que aproximadamente cuando mantenemos 100 miligramos por decilitro de glucosa, no había forma o no había por qué perder entonces esa glucosa por la orina. Pero recordábamos cuando teníamos 200 aproximadamente, ya nos estábamos acercando a la capacidad máxima de esos transportadores, entonces ya podría haber una pérdida entonces a nivel de la orina, lo que se denomina entonces glucosuria. Y ya con 225 miligramos aproximadamente ya tendría que aparecer entonces la orina, y es motivo por el cual entonces vamos evaluando muchas veces en los pacientes que vienen con una pérdida de glucosa por la orina que se llama glucosuria. Entonces, ¿qué es lo que está aconteciendo? Que ya se sobrepasó probablemente la capacidad máxima de transportador, entonces ese exceso de glucosa no puede reabsorberse, sino que solamente queda que se pueda eliminar, ¿verdad?, por medio de la orina. Dentro de la reabsorción pasiva entonces de agua, que está acoplada a sodio, ahora cómo va a pasar, estaría pasando entonces por lo que sería la ósmosis, las proteínas estarían transportándose por pinocitosis, y la reabsorción de cloruro de urea entonces sería por la difusión pasiva. Entonces en esta imagen nos está mostrando que esa reabsorción de sodio puede ir acoplada, ¿verdad?, a la reabsorción de agua, y va a aumentar la concentración de urea justamente en la luz, una reabsorción pasiva de la urea. Si hay una concentración aumentada de cloro en la luz, va también a haber una reabsorción pasiva, por supuesto, del cloro, y eso va a hacer que aumente entonces el potencial negativo ahora en la luz. Es decir, que la reabsorción del sodio normalmente está casi también, como vimos en la presentación anterior, ¿verdad?, más del 90%, redondeando para dar un valor. Dentro de la función entonces del túbulo contorneado proximal, vemos entonces que el 100% de reabsorción a nivel de glucosa y aminoácidos ocurre en este nivel, el 85 a 90% de bicarbonato, de ácido úrico y de albúmina, un 40 a 60% si vemos como agua, sodio, potasio, calcio, magnesio y urea, y también se secretan sales biliares, oxalato, catecolaminas, y los fármacos y los productos tóxicos también se eliminan entonces mayormente, ¿verdad?, en esta función, en este túbulo contorneado. Entonces la importancia del túbulo proximal, ¿cuál es? Que alrededor entonces el 65% de la carga filtrada de sodio, agua y algo menos del cloro filtrado se reabsorbe normalmente en el túbulo proximal antes de que el filtrado alcance el asa de Henle, es decir, antes que pase al siguiente estadio. Y esos porcentajes pueden aumentar o disminuir en diferentes condiciones fisiológicas, como vamos a ver más adelante, ¿verdad? Entonces, los túbulos proximales, ¿qué características tienen? Que tienen una elevada capacidad de reabsorción tanto activa y pasiva. Esa elevada capacidad entonces el túbulo proximal para la reabsorción se debe a las características de las células mismas. Esas células epiteliales tubulares proximales tienen metabolismo alto, gran número de mitocondrias, y justamente eso apoya lo que sería todo lo que es con respecto al transporte activo. Esas células tubulares proximales tienen un borde en cepillo extenso, ¿verdad?, que está a nivel apical en la membrana, y también tienen canales intercelulares y basales también, que van a proporcionarles una superficie extensa para poder hacer el intercambio justamente. Es por eso que la extensa superficie de la membrana del borde en cepillo ahora está también cargada de moléculas transportadoras proteicas que transportan entonces, ¿qué cosa? Una gran fracción de los iones sodio a través de esa membrana luminal. Entonces está ligado al mecanismo de cotransporte, y si hablamos de cotransporte estamos hablando entonces de transporte activo secundario. Entonces el sodio viene a ser entonces, adicionándose, se transporta de la luz tubular hacia la célula por mecanismo de contratransporte, que van a reabsorber justamente el sodio mientras secretan otras sustancias a la luz tubular, en especial los iones hidrógeno. Estas son las concentraciones de solutos que vemos a lo largo del túbulo contorneado proximal. Mayormente, cuando hablamos de osmolaridad, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la cantidad de solutos que tenemos. Y la osmolaridad, ¿de qué depende mayormente? Depende del sodio. Por eso que la fórmula es 2 por sodio más glucosa sobre 18 más urea sobre 6. Entonces vemos aquí que la osmolaridad depende del sodio, por supuesto que depende también de la urea, y también depende de la glucosa, pero el principal protagonismo de quién es, va a ser del sodio. Y esto nos está mostrando más que la urea
el sodio, el bicarbonato, en qué proporción, ¿verdad? Justamente tenemos concentrado en el líquido tubular y qué porcentaje van ocupando. Cuando llegamos al asa de Henle, ¿qué tenemos que saber? Con respecto al asa de Henle, entonces, consta de tres segmentos diferentes. Por un lado, ahora el segmento descendente fino, el segmento ascendente fino y el segmento ascendente grueso. Los segmentos descendente fino y ascendente fino, entonces como su nombre nos indican, tienen membranas epiteliales finas, sin borde en cepillo, pocas mitocondrias y los niveles mínimos prácticamente de actividad metabólica. Esa parte descendente del segmento fino entonces es muy permeable a quién, vamos a ver que es al agua y moderadamente la mayoría de los solutos, incluidos por ejemplo la urea y el sodio. Entonces la función de este segmento entonces de la nefrona, ¿cuál es? Es permitir la difusión simple de las sustancias, ¿verdad? A través de sus paredes, y un 20% aproximadamente de esa agua filtrada, ¿verdad? Se reabsorbe ¿dónde? En el asa de Henle, y casi todo esto ocurre, ¿verdad? En la rama descendente fina. Sin embargo, la rama ascendente, incluidas las porciones fina y gruesa, son casi impermeables al agua, y eso justamente es una característica que vamos a ver más adelante cuando tengamos que hablar de la concentración de la orina. Sin embargo, el segmento grueso del asa de Henle, que comienza justamente en la mitad de la rama ascendente, tiene células epiteliales gruesas, elevada actividad metabólica y son capaces de una reabsorción activa ¿de quién? De sodio, de cloro y potasio. Entonces un 25% de las cargas filtradas de sodio, cloro y potasio se reabsorben en el asa de Henle, sobre todo en la rama ascendente gruesa. Y un componente importante entonces de esa reabsorción de los solutos en la rama ascendente gruesa viene a ser la bomba de sodio y potasio ATPasa. En el asa ascendente gruesa, entonces el movimiento de sodio a través de la membrana luminal está mediado también ¿por quién? Por un cotransportador que sería 1 de sodio, 2 de cloro y 1 de potasio. También tenemos que la rama ascendente gruesa la hace en el lugar de acción de los poderosos diuréticos de asa. Por eso es que se llaman diuréticos de asa, porque actúan a nivel del asa de Henle, que vamos a ver más adelante cuando veamos los casos clínicos, que son por ejemplo la furosemida, el ácido etacrínico y la bumetamida, todos los cuales inhiben entonces la acción de ese cotransportador sodio, cloro y potasio, y que son acciones fundamentales por supuesto de los diuréticos, ¿no es cierto? En esta imagen entonces vemos justamente la ultraestructura celular y característica del transporte, ¿verdad? En la rama descendente delgada del asa de Henle, que es el primer dibujo. La parte descendente del segmento fino del asa de Henle, entonces vamos a ver que es muy permeable al agua y moderadamente permeable a la mayoría de los solutos, pero tienen pocas mitocondrias y poca o ninguna reabsorción activa. Sin embargo, la rama ascendente gruesa del asa de Henle, que es la figura de abajo, ¿verdad?, reabsorbe alrededor del 25% de las cargas filtradas, ya sea de sodio, de cloro o potasio, así como grandes cantidades de calcio, bicarbonato y magnesio. También vemos que hay una secreción de iones hidrógeno, por supuesto, hacia la luz tubular. Entonces, hay una creación del gradiente osmótico medular por el mecanismo multiplicador de contracorriente. ¿Por qué? Porque ya decíamos que a partir del segmento fino, de manera ascendente, era impermeable al agua, ¿no es cierto? Entonces, esto va a permitir entonces generar, como les dije más adelante, la formación de una orina concentrada. En la rama descendente, la reabsorción del 40% del agua filtrada, es decir, dentro del segmento fino del asa de Henle, la reabsorción del agua es mayoritaria. Y en la rama ascendente hay una reabsorción del 30-50% de sodio, potasio, calcio y magnesio filtrados y 5% de bicarbonato, y ya notamos una impermeabilidad prácticamente al agua. Los eventos de la rama ascendente gruesa del asa de Henle es donde actúa justamente este cotransportador bastante importante, sodio, 2 de cloro y potasio, y que es el sitio de acción de lo que llamamos diuréticos de asa. ¿Y por qué de asa? Porque justamente actúan a nivel del asa de Henle, como por ejemplo la furosemida, el ácido etacrínico, ¿verdad?, y la bumetanida. Esto lo vamos a ver más adelante, como les digo, en los casos clínicos, para ir viendo cómo van actuando entonces los distintos diuréticos, y cuando estén en farmacología nuevamente los van a estudiar con mayor detenimiento. Cuando hablamos de funciones del túbulo contorneado distal, se encarga entonces de reabsorber el 3 a 7% del sodio, del agua, del calcio, el bicarbonato, fósforo y los magnesios que son filtrados. En la porción final se produce entonces la parte de la regulación final de la excreción de potasio y la acidificación de la orina. ¿Por qué? Porque hay secreción de protones. Los protones van a permitir entonces acidificar justamente la orina, que está regulado en esa estructura ahora por la aldosterona, y en la parte final del control, ¿verdad?, la excreción del agua, que está regulado entonces por la ADH. Entonces el segmento grueso de la rama ascendente del asa de Henle se vacía en el túbulo distal.
esa porción inicial del túbulo distal conforma lo que sería la mácula densa, un grupo de células epiteliales, ¿verdad? Que están empaquetadas, digamos, como parte del complejo del aparato yuxtaglomerular. ¿Y ese qué va a hacer? El aparato yuxtaglomerular va a servir como un control en la retroalimentación del filtrado glomerular y el flujo sanguíneo que va a llegar justamente a la nefrona. Entonces, la otra parte, ¿verdad? El túbulo distal está muy contorneada y cuenta con muchas características, sobre todo en el punto de vista de la reabsorción. Reabsorbe con avidez la mayoría de los iones, como vimos, el sodio, potasio, cloro. ¿Por qué? Porque hay una impermeabilidad al agua prácticamente. Y por esta razón, entonces se le denomina segmento diluyente. ¿Por qué? Porque también diluye justamente el líquido tubular. Y alrededor del 5% de esa carga filtrada, ¿verdad? El cloruro de sodio se reabsorbe en la primera parte del túbulo distal. Ese cotransportador sodio-cloro, entonces, ¿qué hace? Mueve el cloruro de sodio desde la luz tubular hasta el interior de la célula y la bomba ATPasa, ¿verdad? Sodio-potasio transporta el sodio fuera de la célula a través de la membrana, entonces, vasolateral. Sin embargo, el cloro difunde, ¿verdad? Fuera de la célula hacia el espacio del líquido intersticial renal a través, por supuesto, de los canales de cloro que están presentes, ¿donde? En la membrana vasolateral. También es momento, ¿verdad?, donde actúan otros diuréticos. Los diuréticos de asa van a actuar entonces en el asa de Henle. Los diuréticos tiacídicos, que se usan ampliamente también para controlar la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca, van a inhibir justamente este cotransportador sodio-cloro que está a nivel del túbulo distal. Cuando hablamos entonces de la porción final, ¿verdad?, del túbulo distal y túbulo colector cortical, entonces tenemos la segunda mitad de ese túbulo distal y el túbulo colector cortical son los que vienen a continuación, que van a permitir también, por medio de dos tipos de células especiales, que son las células principales y las células intercaladas, ¿verdad?, regular la reabsorción de sodio y de agua. Hablamos entonces de la función del túbulo colector, ¿verdad? ¿Qué pasa? Hay la reabsorción de 5% de bicarbonato, 1% de sodio, se produce la regulación final de la excreción de potasio y la acidificación de la orina. ¿Por qué? Por secreción justamente de protones, ¿verdad? Que está regulado por ¿quién? Está regulado por la aldosterona. Y el control final de la excreción de agua, que va a estar regulado entonces por la ADH. En esta porción final del túbulo distal y túbulo colector cortical, tenemos que entonces la segunda mitad del túbulo distal y el túbulo colector cortical tienen entonces los dos tipos especiales de células, las células principales por un lado y las células intercaladas. Las células principales que van a reabsorber sodio y secretar potasio, y esa reabsorción de sodio y potasio ahora por las células principales va a depender de la actividad de la bomba de sodio-potasio ATPasa, que está justamente ubicado en la membrana vasolateral de la célula. Lo que va a hacer entonces es mantener una concentración baja de sodio dentro de la célula y por lo tanto favorecer la difusión de sodio al interior a través de canales especiales. Esa secreción de potasio por estas células de la sangre y hacia la luz del túbulo se hace en dos pasos. Primeramente es el potasio entra en la célula por la bomba de sodio-potasio ATPasa, que mantiene la concentración intracelular, ¿verdad?, de potasio alta. Y una vez que en la célula el potasio se difunde siguiendo por supuesto el gradiente de concentración, ¿verdad?, a través de la membrana luminal hacia el líquido tubular. Entonces las células principales son los primeros lugares de acción de los diuréticos ahorradores de potasio. También unos diuréticos, así como los del asa, eran en el asa de Henle, los diuréticos tiacídicos, que eran el túbulo contorneado distal. Aquí también tenemos en la segunda porción, en la parte final del túbulo distal, también tenemos otros diuréticos que son los diuréticos ahorradores de potasio. Un ejemplo es la espironolactona, la eplerenona, la amilorida y el triantereno. Esto es para que puedan ir dimensionando nomás. Cuando le damos un diurético a un paciente, entonces evaluemos qué diurético le estamos dando y qué parte del asa o qué parte de la estructura del riñón es lo que queremos que vayan, en donde queremos que actúe, mejor dicho. Y las células intercaladas, que van a hacer entonces la secreción o reabsorción de iones hidrógeno, bicarbonato y potasio. Entonces, las características funcionales de la porción final del túbulo distal y el túbulo colector cortical podemos resumirla en lo siguiente. Las membranas tubulares de los dos segmentos son casi completamente impermeables a la urea, de forma similar al segmento diluyente, ¿verdad?, en la primera parte del túbulo distal. Luego casi toda la urea que entra en estos segmentos atraviesa el túbulo colector, ¿verdad?, para su excreción en la orina, aunque se produce una cierta reabsorción de urea en los conductos colectores medulares. La porción final del túbulo distal y túbulo colector reabsorben entonces iones sodio y su intensidad está controlada por las hormonas, en especial, como habíamos visto, la aldosterona.
Al mismo tiempo, estos segmentos secretan iones potasio, por supuesto, de la sangre capilar peritubular hacia la luz tubular. Las células intercaladas de tipo A de estos segmentos de la nefrona pueden secretar entonces ávidamente iones hidrógeno mediante el mecanismo hidrógeno ATPasa. También tenemos que la permeabilidad al agua de la porción final del túbulo distal y el conducto colector cortical está controlado por la concentración de la ADH, o también llamamos vasopresina u hormona antidiurética. Entonces esto es lo que ocurre en los eventos en el túbulo colector. Ya tenemos la bomba, ¿verdad? Justamente de protón ATPasa, ¿verdad? 5%. La bomba de sodio potasio ATPasa también es parte importante, ¿verdad? Y que va a poder permitir entonces, digamos, el pasaje del bicarbonato y el agua, ¿verdad? Desde el túbulo hacia la sangre y desde el túbulo, ¿verdad? En la luz tubular, ese intercambio entonces de los protones, ¿verdad? Aquí nos muestra también las distintas porciones, en este caso ya corresponde entonces al túbulo colector medular, donde generalmente se reabsorbe menos del 10% del agua, ¿verdad? Y sodio filtrados, y son el lugar entonces de procesamiento de la orina y desempeña una función importante entonces en la determinación, ¿verdad? De la eliminación final en la orina de agua y solutos. Entonces, estas células epiteliales de los conductos colectores tienen una forma casi cúbica, con superficies lisas, número relativamente reducido de mitocondrias. ¿Y qué particularidades tienen? Primero, verá que la permeabilidad al agua del conducto colector medular está controlada, entonces, ¿por quién? Por la concentración de la ADH o hormona vasopresina, ¿verdad? Arginina vasopresina. Con concentraciones altas, entonces, de ADH, el agua se reabsorbe ávidamente en el intersticio medular y eso reduce, ¿qué cosa? El volumen de orina y va a concentrar entonces la mayoría de los solutos de ella. ¿Por qué? Pues tengo una cantidad permeable al agua. Al contrario que el túbulo colector cortical, el conducto colector medular sí es permeable a la urea y existen transportadores de urea especiales que facilitan entonces la difusión de la urea a través de membranas luminales y vasolaterales. Y luego parte de la urea tubular se reabsorbe en el intersticio medular y eso va a ayudar entonces a aumentar, ¿qué cosa? Vamos a ver más adelante la osmolaridad en esta región de los riñones y va justamente a permitir que se forme la orina concentrada. El conducto colector medular entonces es capaz de secretar iones hidrógeno, ¿verdad? Con un gran gradiente de concentración, como ocurre en el túbulo colector cortical. Y luego el conducto colector medular también participa ¿dónde? En la regulación justamente del equilibrio ácido-base. ¿Por qué? Porque vemos en esta imagen la participación del protón por un lado y también del bicarbonato, que son dos elementos importantes en la regulación entonces del equilibrio ácido-base. Esta imagen nos está mostrando entonces todo lo que se va reabsorbiendo a nivel de los túbulos. Vemos que el túbulo proximal tiene la mayor absorción de glucosa, de proteínas, de aminoácidos, urea, inulina, creatinina. El asa de Henle como que es un poco más selectivo. Si vamos a la porción descendente fina, la mayor absorción es del agua. Si vamos a la porción descendente fina, ascendente fina y ascendente gruesa, ya es mayormente solutos. Si vamos al túbulo distal, prácticamente a medida que vamos pasando por la estructura del riñón, ¿verdad? La reabsorción de los solutos es cada vez menor, son mucho más selectivos y llegamos finalmente al conducto colector, sobre todo colector cortical, ¿verdad? Y medular, y donde el medular realmente es muy importante, sobre todo para la hora de formación, ¿verdad? De una orina concentrada. La regulación de la reabsorción tubular está dado entonces por el equilibrio glomérulo-tubular. ¿Y qué quiere decir eso? Aumentar la reabsorción en respuesta justamente a una mayor carga tubular. Evitar entonces sobrecarga en el túbulo distal cuando aumenta el filtrado glomerular. ¿Por qué? Porque recordemos que el túbulo distal prácticamente no tiene mucha capacidad de reabsorción. Entonces necesito ver si en el túbulo proximal me puede dar una mano y el proximal que reabsorba la mayor cantidad de soluto. Pero cuando llega al distal, muy pocos son los que van a poder reabsorberse por la característica misma que tiene el túbulo distal, ¿no es cierto? Y por supuesto que es independiente entonces de las hormonas. Esta imagen nos está mostrando también la implicancia, ¿verdad? De lo que es las fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas que determinan justamente la reabsorción del líquido por los capilares peritubulares. Entonces, hay una presión de reabsorción neta, ¿verdad? Que vemos en la diapositiva, que es de 10 milímetros de mercurio de presión, que hace entonces que el líquido y los solutos se reabsorban al interior de los capilares peritubulares a medida que son transportados entonces a través de las células tubulares del riñón. Aquí tenemos entonces el aumento también. Esta imagen nos está mostrando los factores que pueden influir en la reabsorción del capilar peritubular.
donde tenemos entonces aumento de la presión coloidosmótica, que va a hacer que haya disminución de la reabsorción, disminución de la reabsorción la aferente, etcétera. Esta fórmula entonces que nos está indicando, como les digo, aquellos factores que están participando de manera directa entonces en la reabsorción del capilar tubular. Aquí también vemos entonces un espacio normal donde hay una especie de acuerdo a la presión coloidosmótica, ¿verdad? La capacidad de reabsorción neta, la capacidad que pueden difundir nuevamente, y cuando hay una reducción de la reabsorción, como por ejemplo en situaciones patológicas, una de ellas podría ser una enfermedad que afecte entonces a los riñones, podría ser secundaria hipertensión arterial, podría ser secundaria diabetes mellitus, hay esa reducción, ¿verdad? La reabsorción neta, ¿por qué? Porque tengo un exceso brutal de glucosa, por ejemplo, cuando estoy hablando entonces en lo que respecta, ¿verdad?, a la diabetes mellitus, que lastimosamente van a tener que eliminarse por la orina porque no hay forma de que eso se reabsorba, porque supera justamente la capacidad máxima de los transportadores que vimos en las diapositivas anteriores. Cuando hablamos de control hormonal, entonces la reabsorción tubular, son estas hormonas las que tienen mayor importancia: la aldosterona, la angiotensina 2, la hormona antidiurética y el péptido natriurético auricular. La aldosterona, que está ubicada, ¿verdad?, en el túbulo colector cortical por medio de las células principales. ¿Y cuáles son los efectos que van produciendo? El aumento de la reabsorción de sodio, de cloro, de agua, y también aumenta la secreción de potasio. La angiotensina 2, que está ubicada en el túbulo proximal, asa ascendente gruesa, túbulo distal y colector, cuya función es el aumento de la reabsorción de sodio, de cloro, o sea, cloro de sodio, y agua, ¿verdad? Entonces aumenta la secreción de protones. La hormona antidiurética, que está a nivel del túbulo distal y colector, que aumenta la reabsorción entonces de agua. Y el péptido natriurético auricular, que está ubicado en el túbulo proximal, la rama ascendente gruesa, el asa de Henle y el túbulo distal. ¿Cuál es el efecto del péptido natriurético auricular? Entonces disminuir la reabsorción de cloruro de sodio. Estas hormonas son importantes también, como les digo, en la regulación entonces de la reabsorción tubular. La aldosterona, como parte importante de su actuación justamente a nivel de la segunda mitad, ¿verdad?, del túbulo distal y el túbulo colector, que permite entonces las funciones que habíamos dicho, que es la reabsorción, la secreción justamente de potasio. La ADH, o hormona arginina vasopresina, entonces que tiene las moléculas de transporte, que son las aquaporinas, ¿verdad?, que van a permitir entonces el pasaje por medio de receptores B2, que también son bastante importantes a la hora de jugar un rol fundamental en la concentración o dilución justamente de la orina. Y también en medicina usamos muchos parámetros para evaluar el aclaramiento de creatinina ahora de los pacientes en particular. ¿Por qué son importantes realmente? Porque debemos de saber que el aclaramiento renal de una sustancia, ¿qué es? Es el volumen de plasma, ¿verdad?, que queda completamente desprovisto de la sustancia por unidad de tiempo. Entonces, no hay ningún volumen de plasma que quede completamente aclarado de una sustancia. El aclaramiento renal es una forma útil entonces de cuantificar la función excretora de los riñones, que es lo que pedimos muchas veces cuando vienen las consultas, porque tienen ya una alteración en los riñones. Entonces vemos cuánto está aclarando realmente esos riñones, o sea, cuánto es lo que está depurando. Entonces, el aclaramiento puede usarse para cuantificar, por ejemplo, el flujo de sangre que pasa por los riñones, así como la tasa de filtración glomerular, la reabsorción de los túbulos y la secreción tubular. Y lo que hace entonces el volumen de plasma que queda completamente desprovisto, ¿verdad?, de la sustancia por unidad de tiempo. La medida de la tasa de filtración glomerular, que lo hacemos en ml por minuto, entonces se mide usando una sustancia que no sea reabsorbida ni secretada, que sea libremente filtrada y que no afecte la función renal. ¿Cuál es? Es la inulina, por ejemplo. Entonces, aplicando la ecuación, ¿verdad?, el principio de conservación de las masas, entonces masa que entra es igual a masa que sale, cantidad filtrada igual a la cantidad excretada. ¿Qué particular tiene la inulina? Que no se reabsorbe, que no se secreta, entonces pasa libremente, entonces nos va midiendo de manera indirecta, obviamente, qué es lo que está pasando. La medición de la tasa de filtración, nuevamente, la depuración de la inulina, entonces viene a ser la tasa de filtración glomerular, ¿verdad?, el volumen de plasma filtrado por minuto, la concentración urinaria de inulina, el volumen urinario por minuto y la concentración plasmática de inulina. Y ahí es donde sale que la tasa de filtración glomerular normal es de aproximadamente 125 ml por minuto. Entonces esa es la tasa de filtración glomerular normal, de 125 ml por minuto. La tasa de filtración glomerular es el volumen plasmático completamente entonces libre de inulina por minuto.
Sin embargo, nosotros usamos mucho en la práctica médica la depuración de la creatinina, ¿verdad? Pero ¿qué particularidad tiene la depuración de la creatinina? Que sobreestima justamente esa tasa de filtración glomerular a nivel tubular. Pero es lo que usamos, entonces, como les digo, de manera indirecta para calcular entonces qué es lo que está aconteciendo con ese filtrado de los pacientes, ¿verdad? Cuando sobre todo hay una afectación a nivel renal. La medición del flujo plasmático renal, también tenemos una sustancia que no sea sintetizada ni metabolizada y que sea eliminada totalmente en una pasada por el riñón, y es el caso del ácido paraminohipúrico o hipurato, donde también es una alternativa bastante válida. Pero ¿cuál es la diferencia de esto, tanto de la inulina como el ácido paraminohipúrico o con la creatinina? Que la creatinina, si la tenemos, es mucho más, es menos costoso, obviamente, cuando queremos pedir justamente al paciente hacerse un estudio, ¿verdad? Si le pedimos con inulina o ácido aminohipúrico, ¿verdad? Probablemente los costos aumenten brutalmente. Sin embargo, con la creatinina son menor. ¿Cuál es el precio que se paga? La sobreestimación, entonces, la tasa de filtración glomerular si hablamos de creatinina. Nuevamente, la imagen que ya vimos en la opción D anteriormente. Y la medición entonces del flujo plasmático renal viene a ser de 650 ml por minuto aproximadamente.